Bueno, estamos hablando acerca de la historia de Honduras. Es nuestra pasión hablar acerca de la historia de Honduras y en esta ocasión vamos a hablar de una época interesante como la reforma conservadora y liberal en nuestro país. El reto es resumir entre 90 a 100 años, o sea, un siglo de nuestra historia, pero si comprendemos este video, vamos a comprender la actualidad de nuestro país, lo que está sucediendo en este momento en nuestra sociedad hondureña. Para eso vamos a hablar acerca del contexto de la ideología conservadora, luego de algunos personajes importantes que existieron dentro de esa reforma. Luego también vamos a hablar acerca de la ideología liberal, el contexto que hubo en medio de ella y también finalmente el enclave minero y bananero como resultado de lo anterior. Así que vamos a comenzar hablando acerca de la reforma conservadora y vamos a mencionar algunos aspectos de ideología, ¿verdad? Que surgieron desde la época criolla, cuando algunos criollos trataban de restaurar algunos aspectos coloniales, también algunos aspectos de la Iglesia Católica y algunos aspectos de los indígenas. Pero en esta reforma conservadora se estaba intentando regresar de algunas cosas que se habían cambiado dentro de la República Federal Centroamericana. Y esta reforma conservadora a nivel centroamericana fue promovida por Rafael Carrera, que es el personaje que podemos ver aquí, que fue el gran enemigo de Francisco Morazán. Dentro de eso encontramos por supuesto los caudillos, que acabo de mencionar uno de ellos. Caudillos serían líderes, ¿verdad? Y todos esos líderes, que posteriormente vamos a mencionar cuáles fueron esos caudillos o líderes dentro de la reforma conservadora hondureña, fueron muy determinantes. Luego tenemos el reformismo, claro, regresar a las ideas de conservadoras nacionales que se habían perdido dentro de la República Federal Centroamericana. También tenemos que entender que hubieron dos eventos. Uno de ellos fue el Tratado de Clayton-Buller en 1850 y la inestabilidad política que finalmente se dio. Tenemos que entender entonces que dentro de ese tratado, USA y UK, que eran dos potencias que estaban luchando por la hegemonía, trataron de llegar a un acuerdo, ese tratado de Clayton-Buller que acabamos de mencionar. Y lo primero que se mencionaba era la construcción de un canal interoceánico, que no era nada nuevo porque Francisco Morazán ya lo había mencionado entre la República Federal Centroamericana, pero algo nuevo sí era mencionar que ellos no se iban a meter dentro de los intereses, dentro de las intenciones de los hondureños. Cosa que estaba en controversia porque Adams, un presidente en Estados Unidos, había mencionado algo acerca de la doctrina de Monroe que decía que América era para los americanos. Entonces había algo ambiguo ahí de cuáles eran las intenciones reales de los estadounidenses. Y luego finalmente encontramos que había tanto polémica fuera de Honduras como dentro, afuera por estas potencias que acabamos de mencionar y dentro porque entre los mismos conservadores con los liberales había muchas guerras, hubo un magnicidio que posteriormente vamos a hablar de eso y enfrentamientos bélicos entre los mismos países. Entonces eso desencadenó en Honduras una inestabilidad política increíble. Pero tenemos que hablar acerca de los personajes. Por ejemplo, Francisco Ferrera, podríamos decir puntualmente que fue el enemigo nacional de Francisco Morazán. Luego tenemos a Juan Lindo, que fue el personaje que le dio preferencia o la apertura a Estados Unidos, porque ya en el norte estaba la influencia inglesa. ¿Y cómo se la dio? Bueno, se la dio a través del Océano Pacífico, a través de Amapala, los estadounidenses lograban tener contactos militares. Y José Trinidad Cabañas inició lo que posteriormente fue el primer fraude o acto de corrupción de nuestro país con ese canal interoceánico que mencionamos anteriormente. Debemos entender que los dos personajes principales no fueron estos, sino José Santos Guardiola y José María Medina. ¿Por qué principales? Vamos a explicar en este momento. José Santos Guardiola estuvo 2 periodos, significa que fue de los que más estuvo, y dentro del primer periodo se dio la invasión de Walker. William Walker quería esclavizar Centroamérica, pero este mandó a Satruch y Alvarado a formar parte de un ejército para contrarrestar a Walter. Dentro de ese ejército se cree que
la gente llamaba a los hondureños satruches. Todo esto sucedió en 1855, como mencionábamos. Luego, en su segundo periodo, estaba la integración de la Mosquitia e Islas de la Bahía. Dato interesante porque tenían influencias inglesas. Finalmente se dio el asesinato de Guardiola, que fue un magnicidio. A eso se le llama magnicidio, al asesinato de un presidente, y ese es el único que se ha tenido en nuestro país, Honduras. Luego tenemos el otro personaje que duró bastante tiempo, fueron 3 periodos, hizo muchas cosas positivas y negativas, pero dentro de los 3 elementos hubo una lucha en contra de los olanchanos, porque en primera instancia los olanchanos querían declararse una república, la República de Olancho, pero la respuesta más bien de Medinón, como lo conocían algunos, era asesinar a muchos olanchanos, y a ese evento se le llamó la Horcancina en 1864. También a otro grupo llamado los Cinchoneros de 1868. Y finalmente un dato curioso es que el Florencio Satruch que conocimos en invasión a Nicaragua fue un gran enemigo de María Medina. Ahí hablamos acerca de la reforma conservadora. Ahora vamos a hablar acerca del contexto de la ideología liberal. Tenemos que hablar cosas positivas y negativas de la reforma liberal. Dentro de ellas es que positivas es que abarcaba tanto la iglesia, la educación, la política y lo social. Dentro de la iglesia era que ellos no querían que la iglesia tuviera injerencia, en este caso la iglesia católica. La educación debía separarse de la religión y que se convirtiera en laica. La política también se separara del Estado y que tuviera más poder el Estado. Y en lo social que se respetaran leyes y que se promoviera la economía a través de construcciones, a través de empresas. Pero en la parte negativa, según Guevara, en realidad este era un proyecto de los países industrializados para modernizar sus estados y, entre comillas, modernizar los nuestros, en este caso Honduras. Pero en realidad nos damos cuenta que lo que se quería era la materia prima de nuestro país. ¿Cómo se logró eso? A través de las concesiones, que posteriormente vamos a hablar un poco acerca de las concesiones. Tenemos que hablar entonces que la reforma liberal viene desde Guatemala con Justo Rufino Barrios, promovida desde allá, pero llega puntualmente en 1876 a nuestro país Honduras a través de 2 personajes, Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, que curiosamente están dentro de la numismática o los billetes de nuestro país Honduras. Marco Aurelio Soto como presidente y Ramón Rosa como intelectual de la época. 2 personajes muy interesantes que lo vamos a ir explicando poco a poco dentro de lo que resultó de la reforma liberal, como fue el enclave minero, el enclave bananero y finalmente la fundación del Partido Liberal y Nacional. Entonces, dentro del enclave minero encontramos que en 1880 surgen las primeras concesiones mineras en Honduras. Primero tenemos que aclarar que enclave es un territorio de otro país en el nuestro. Eso es un enclave. Y una concesión tendría que ser el préstamo, el alquiler de una tierra a empresas para que saquen ganancias, tanto para el Estado como para esa empresa o ese país. Para otros eso es simplemente vender el país. Desde cualquier punto que lo veamos, la primera concesión que se dio fue a la Daniel and Honduras Rosario Mining Company, o lo que conocemos como San Juancito, ¿verdad? Y esta curiosamente fue fundada por 2 personajes, Washington Valentine y Marco Aurelio Soto. Interesante porque significa que este presidente mueve la capital de Comayagua a Tegucigalpa según intereses económicos que él tenía para tener más cercanía de Tegucigalpa a la aldea de San Juancito. Y ese es uno de los motivos por los cuales se cree que se traslada de capital de Comayagua a Tegucigalpa. También Eduardo Galeano, un famoso escritor uruguayo, menciona que estos enclaves mineros que existieron en toda América Latina en realidad no tenían intereses sociales. Ellos no querían ayudar a la sociedad en general, porque más bien se unían a burguesías
Es decir, extranjeros unidos con nacionales millonarios para tener ganancias. Y finalmente, esa injerencia de países extranjeros tuvo gran énfasis en lo que llamamos los gringos, entre comillas, porque eran dueños de estas empresas multinacionales, y evidencia de eso es la invasión de los marines en 1924 como resultado del interés que tenían estos estadounidenses en territorio hondureño. También tenemos el enclave bananero como resultado de la reforma liberal. Todo eso se cree que fue una estrategia de Estados Unidos para tener hegemonía en Centroamérica, México y el Caribe. En 1902, por ejemplo, los hermanos Vaccaro, Streich, Seymour fueron los primeros en tener concesiones. Ya mencionamos que era una concesión. Este último, Seymour llegó a poner a Honduras en el mapa mundial al convertirlo en el mayor exportador de bananos en el mundo. Por cierto, Seymour tenía el sobrenombre del hombre banano por obvias razones. Las empresas de este enclave bananero estaban unos a favor de los nacionalistas, otros a favor de los liberales. Finalmente nos damos cuenta que llegaron a tener tanta influencia en la política hondureña, tanta injerencia en la política hondureña, que apareció alguien que lo llegaron a denominar como protegido, que era Carías Andino, que estableció un estado de terror porque fue apoyado por las bananeras, y obviamente él modificó algunas leyes para establecerse 16 años en el poder. También, como resultado de la reforma liberal, surgió algo interesante, la diferencia entre ideología y finalmente partido político, porque en 1891 se establece a través de Policarpo Bonilla el Partido Liberal de Honduras. ¿Cuál era la idea? Bueno, traer ideas, valga la redundancia y juego de palabras, de Francisco Morazán, de Dionisio de Herrera, Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa. Pero también a inicios del siglo XX surge el Partido Nacional a través de Ponciano Leiva y Manuel Bonilla, y se funda el Partido Nacional de Honduras, y surge con la idea progresista del llamamiento nacionalista. Existe una controversia hasta el día de hoy si el Partido Nacional es una subdivisión del Partido Liberal, porque recordemos que Manuel Bonilla fue en algún momento parte de este partido llamado liberal. Pero también está la otra teoría, que el Partido Nacional son los herederos de la reforma conservadora, de los conservadores. Por supuesto, hasta el día de hoy ni siquiera los mismos nacionalistas han logrado establecer cuál es la herencia de ellos. La mayoría, en un 90%, cree que su fundador es Manuel Bonilla. Dejando un poco eso, encontramos entonces que tanto la reforma conservadora como liberal tuvieron aportes positivos, y debemos comprender algunos elementos y algunos personajes como contexto para saber qué es lo que está sucediendo en la Honduras moderna. Muchas gracias.